Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra segunda clase, recapitulando lo último que hemos visto. Bien, hemos hecho una introducción, la parte uno de nuestra sesión 01, hemos hecho una introducción y también hemos visto algún marco conceptual referente a lo que es la matemática financiera. Hemos visto conceptos importantes respecto al interés simple, interés compuesto, anualidades y sistemas de amortización. También habíamos entrado en la parte práctica de la generación de modelos financieros, donde básicamente hemos visto dos ejemplos sencillos. Y ahora, en la primera parte de la clase, vamos a ver dos modelos más inherentes al área de la matemática financiera. Ya en la segunda parte de la clase, del día de hoy, vamos a ver modelos de evaluación de inversiones, donde aquí lo que vamos a hacer, en primer lugar, lo que vamos a elaborar es un marco teórico, un marco conceptual inherente a la evaluación de inversiones. Vamos a construir un modelo de inversión simple con todos los elementos que debería tener un plan de inversión o un plan de presupuesto de capital, con la intención de tener la lógica. Entonces, el día de hoy nos vamos a ir con la lógica inherente a modelos de evaluación de inversiones. Y ya en nuestra sesión número 3, en la primera parte, vamos a hacer ya casos de estudio con un mayor nivel de profundidad. Ese es el plan para hoy, colegas. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a la acción, dejo de compartir y vamos a la generación de modelos. Bien, este modelo, ¿qué nos dice? Vamos a leer juntos. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Planificación financiera para la jubilación. En este caso, estamos hablando de María. Dice que María, una joven de 20 años con visión de futuro, busca desarrollar un sólido plan financiero para asegurarse su jubilación a los 50 años. Con una esperanza de vida estimada de 20 años en Bolivia, María está comprometida a ahorrar de manera constante para alcanzar su objetivo. Mira, interesante, ¿no? El problema nos plantea que María está en el presente, actualmente tiene 20 años y ella quiere ahorrar. Ella quiere ahorrar, actualmente tiene 20 años, quiere ahorrar hasta los 50 años, es decir, ella va a ahorrar durante un tiempo igual a 30 años. ¿Qué más nos dice? Nos dice que ¿cuánto está dispuesto a ahorrar? 800 bolivianos cada mes, es decir, su capacidad de ahorro es de 800 bolivianos cada mes. Y esto lo va a usar, lo va a realizar durante 30 años, porque recuerden que actualmente tiene 20 años, hasta los 50 son 30 años. Entonces, desea ahorrar 800 bolivianos cada mes hasta su jubilación. Perfecto. Ahora, etapa uno, lo primero que ella va a hacer, va a acumular, o sea, va a acumular una suma futura de dinero. Eso es lo primero que me está diciendo el modelo. Ahora, si va a ahorrar, ¿dónde va a ahorrar? Acá me dice que el mercado financiero ofrece una tasa de interés de 2% anual capitalizable mensualmente. Ok, entonces va a ahorrar y se le va a pagar una tasa, dice, del 2% anual capitalizable cada mes. Entonces, parte uno, acumulación. Y la parte 2 del modelo es retiro, porque María va a ahorrar durante 30 años y una vez que ahorre, ¿qué es lo que va a pasar? En la segunda parte del esquema, va a tener cuánto ahorrado, va a tener un ahorrado, una suma futura.
va a tener un valor futuro, pero una vez que transcurra los 30 años, este valor futuro ya se va a tornar un valor actual, donde María actualmente tendrá una suma X de dinero reunida. Una vez que tenga esta suma X reunida, lo que ella va a hacer es realizar retiros. Va a realizar retiros. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo de su esperanza de vida. Si su esperanza de vida es 70, entonces va a esperar hacer retiro durante un tiempo de 20 años. Entonces, aquí las preguntas relevantes serían, en primer lugar, ¿cuánto logra acumular? Y en segundo lugar, el importe de los retiros que ella podría hacer durante todo el periodo de jubilación. Entonces, dos momentos. Momento de ahorros, momento de retiro del ahorrado. Acumulo, retiro. Pregunto, colegas, ¿se entiende el esquema del modelo de lo que nos están formulando? Gracias, Luis. Me dice que está claro. Perfecto. Genial. Entonces, ahora, una vez que tenemos claro cómo funciona el modelo, hemos hecho el esquema 3 de gráficos, y acá me plantea el objetivo del modelo financiero. El objetivo principal es desarrollar un modelo financiero que permita a María determinar cuánto acumulará, lo que les mencioné, y la renta que recibirá durante el periodo de jubilación. Perfecto. Es correcto, Luis. El ahorro es su etapa laboral y correcto, tal cual. Excelente. Entonces, fíjese que en este modelo ya no me dice cuáles son las variables de entrada, pero variables de entrada que nosotros vamos a determinar ahora mismo. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con Excel vacío. Voy a extraer la información a través de una captura de pantalla. Que sea un recorte de pantalla. Y vamos a extraer la información. Voy a checar un poquito. Voy a acercar. Perfecto. Y como todo modelo, tiene nuestra variable de entrada. La variable de entrada, detalle, valor, unidad. Estamos colocando las variables de entrada de nuestro modelo. Perfecto. Dentro de esta variable de entrada que tenemos, bien, tenemos la anualidad, que es lo que va a depositar María. Dice que va a depositar 800 bolivianos cada mes. Durante un tiempo, de 30 años. En una entidad que le va a pagar el 2% anual capitalizable cada mes. Bien, este es el primer momento, el momento de su vida laboral, donde se tiene flujos suficientes como para poder ahorrar. En esta parte vamos a encontrar, aquí vamos a colocar el proceso, ¿no? El proceso.
Por ejemplo, una variable intermedia, aquí sería el valor futuro, ¿no? El valor futuro que sería igual a un valor actual. Es decir, hago el esquema. Lo primero que vamos a determinar que durante su vida laboral, estamos hablando que su vida laboral es 30 años, es decir, estamos hablando de cuántos meses, 30 por 12, 360 meses. O sea, que va a realizar 360 aportes. Esa es la cantidad de aportes que va a realizar. 360 aportes de 800 bolivianos cada aporte. Entonces, recuerden que aquí tenemos ya una variable intermedia. Estamos dentro del proceso. Variables, recuerden en la parte teórica, variable de entrada, proceso y variable de salida. Bien, entonces aquí acudimos al tema de anualidades porque lo que queremos determinar es cuánto María logra acumular. ¿Cuánto logra acumular? Es en ese sentido que nosotros vamos a la parte de la matemática financiera y tenemos la siguiente ecuación que nos dice que el valor futuro es igual a la anualidad por una fracción donde tenemos 1 más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1 sobre la tasa de interés. Y estamos acá hablando del primer momento durante el periodo de ahorro. Ahora bien, el Excel tiene su propia función. El Excel, esto lo hacemos con la función valor futuro, donde me pide la tasa, que es el 2%. Recordemos dividir entre 12 para hacerlo mensual, punto y coma. NPR es el tiempo, pero como está en años, lo multiplicamos por 12. Y los pagos, el Excel lo entiende como lo vemos aquí en el esquema, como una salida. Entonces, ¿cuánto logró acumular María? Esta cantidad. Es decir, logró acumular 394.180 bolivianos con 31 centavos. Esto es lo que logró acumular durante todo su periodo de ahorro. Bien, ahora vean que he colocado el valor futuro es igual al valor actual. ¿Por qué? Porque si ya pasó el tiempo, el periodo de ahorro, ahora viene el periodo de jubilación, es decir, cuando ella se retiro. Entonces, ahora mismo tiene una suma acumulada. Actualmente tiene acumulada 394.000. Eso es lo que tiene acumulado actualmente. Ahora, ¿durante cuánto tiempo va a ser? Entonces, vamos a trabajando aquí. Aquí voy a colocar otra variable. Aquí voy a colocar tiempo de ahorro. Y aquí voy a colocar perdón, tiempo de ahorro. Y acá voy a colocar tiempo de retiros. Tiempo de retiros. Entonces, el tiempo de retiro, desde 20 años, porque si tiene 50 años y la esperanza de vida es 20, se espera vivir hasta los 70 años, hasta los 70 años claramente. Entonces, el tiempo de retiro es
20 años. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora ya tenemos, estamos en condiciones de encontrar una variable de salida. ¿Y cuál sería la variable de salida? Y ahora esto, ¿cuál sería la variable de salida en este caso? Voy a colocar acá la fórmula que se ha usado. Bien, me pregunta acerca de la renta. ¿Cuál sería su renta en bolivianos año? Bien, entonces, para determinar su renta, para determinar su renta, nuevamente dice el esquema de que actualmente tiene acumulado 394.180,31. Y eso va a generar retiros. Va a generar retiros durante ¿cuánto tiempo? Uno, dos. Y los retiros van a ser mensuales. ¿Por cuánto tiempo? Multiplico 20 por 20. Es decir, aquí cometí un error. 20 por 12. Ahora sí. 240 meses. Es decir, 240 meses. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, si esto se lo trata como si fuera un crédito, este monto, este monto tendría que ser igual a todas estas rentas actualizadas. Este monto debería ser igual a todas estas rentas actualizadas. Vale decir que estamos hablando de esta ecuación de aquí. Esta ecuación que era el valor actual es igual a anualidad por 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos t sobre la tasa. Vean ustedes que el esquema me dice esto, o sea, que el valor actual, o sea, este importe, es igual a la actualización de todas estas rentas. Ahora bien, pero nosotros tenemos el valor actual. Nuestra incógnita sería la anualidad. Entonces, mediante un procedimiento matemático, nosotros podemos hacer lo siguiente. De esta expresión, nosotros podríamos hacer un despeje matemático donde me quedaría la anualidad, que de ahora se va a llamar renta. La renta que va a ser igual, a una fracción, donde tenemos aquí el valor actual por la tasa de interés sobre 1 menos, 1 más la tasa de interés, 1 más la tasa de interés, elevado a la menos t. Y esa es la ecuación que me va a permitir determinar las rentas. Las rentas. Entonces, porque al final de cuentas, lo que nos interesa es la renta, cuánto ella va a retirar. Muy bien. Entonces, el Excel tiene una función para estimar las rentas. Podríamos reemplazar en esta ecuación o podríamos usar la función pago de Excel. Vean que el Excel es interesante porque tiene la función pago.
porque la función pago me va a permitir determinar cuánto es los retiros que ella va a hacer. ¿Qué me pide? La tasa. La tasa dividido entre 12, punto y coma, NP, el tiempo de retiro, por 12, para hacerlo mensual. Y luego me pide el valor actual, que es lo que tengo acumulado. Doy Enter. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya viendo el problema de una manera más integral, vista línea de cuadrícula. Voy a borrar todo lo que he escrito y vamos a analizar. Entonces, respondiendo a la pregunta, nos preguntaba cuánto acumularía si lo vemos al enunciado. ¿Qué es lo que nos interesa? Que permite determinar cuánto va a acumular al jubilarse y la renta que recibirá durante los años de jubilación. Bien, ¿cuánto va a recibir? Acá tenemos la cantidad que va a reunir y esto es lo que va, la renta que va a percibir. Entonces, ¿nos gusta este futuro? Si ustedes fueran María, ¿les gustaría jubilarse con esta renta? ¿O qué cambio le podríamos hacer al modelo? ¿Qué le parece si acá le coloco base, clic derecho, modelo copiar, crear una copia y acá le vamos a colocar alternativa 1? Porque recuerden que la idea de modelar no solamente es centrarse en una sola respuesta, ¿no? Esto es lo que le diríamos a María. Pero ¿qué alternativa más le podríamos plantear a María? Bueno, ustedes recuerdan que en la práctica mucha gente, al menos pasa esto en Bolivia, acá estamos hablando de un plan de jubilación particular, es decir, que es un plan personal. Pero, por ejemplo, aquí en Bolivia mucha gente, no quiero decir mucha gente, algunas personas, en lugar de percibir su renta, quieren retirar todo lo que tienen acumulado. Es decir, retiran todos sus aportes, los retiran. Pero si retiran todos sus aportes, esto no van a recibir. Pero nosotros demos una mirada financiera. A ver, les planteo un primer escenario. En este escenario estamos asumiendo, bueno, antes de seguir, colegas, debo preguntar, ¿se entiende el contexto del problema y la solución que le hemos dado? Sí, profesor. Perfecto, genial. Entonces vamos a las mejoras. Gracias, Luis. Gracias, Juan. Entonces, veamos las alternativas. ¿Qué le parece si como alternativa A, está bien que esta persona ahorre, pero ¿por qué seguir en la misma institución, no es cierto? Como estamos hablando aquí de esto es un ahorro privado, nosotros podríamos ahorrar y la suma acumulada podríamos tomar una postura de inversión y podríamos hablar de una tasa de rentabilidad de nuestro modelo. Es decir, que una vez que hemos nosotros acumulado, ¿por qué no pensar en ese dinero, darle un mejor uso? Quizás con la experiencia que tiene María, quizás se puede jubilar, pero persiguiendo una renta mejor, o sea, haciendo trabajar ese dinero. Y podríamos pensar en que haciéndolo trabajar un negocio que le genere un retorno de un 24% anual. Si María hace eso, ¿qué es lo que vamos a cambiar del modelo? Fíjense que, ¿qué cambiaría? La tasa, ¿no, colegas?
La tasa ahora va a ser 24%. Entonces, ¿cuánto recibiría? Primera alternativa, que el dinero lo retira de la entidad donde ahorró y lo hace trabajar y tendría un retorno de 7.000. Primera opción. Ahora, no le gusta. Primero, ¿se entendió, colega, la primera alternativa? Gracias, Juan. La desventaja de esta alternativa, gracias, Marcelo, gracias, Alberto. La desventaja de esta alternativa es que está asumiendo riesgo al final de la vida, ¿no? O sea, y recuerden que en teoría de riesgo, nosotros asumimos más riesgo mientras más jóvenes somos. Entonces, aquí María estaría adoptando una postura de riesgo al final de su vida. Totalmente, como dice Luis, está asumiendo riesgo, pero está persiguiendo mayor rentabilidad. Pero, ¿qué pasaría si planteamos otra alternativa? Clic derecho, mover o copiar, crear una copia, mover al final, siempre partiendo de la alternativa base. Alternativa 2. ¿Qué les parece si en alternativa 2 hacemos lo siguiente? Que ahorre, que en lugar de ahorrar, que invierta. Es decir, vamos a cambiar la figura. Que aquí ya no sea una tasa de ahorro, que sea una tasa de rentabilidad y que rente 24%, 24%, y luego, y luego ese dinero, como ya quiere estabilidad, lo ahorre y lo coloque en una entidad que le pague el 12% anual capitalizable cada mes. Es decir, que primero arriesgue obteniendo una rentabilidad de 24% anual capitalizable cada mes, y ya durante la segunda etapa de su vida, como quiere una vida tranquila, como todos la queremos, ¿no, colegas? Todos queremos tranquilidad. Es decir, estamos asumiendo que durante la segunda etapa, vamos a mantener nuestro dinero, fíjese usted, pero en una entidad financiera que nos pague el 2% anual capitalizable cada mes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que durante la primera etapa de nuestra vida, en lugar de ahorrar 800, vamos a invertir 800 cada mes, con una rentabilidad de 24% anual capitalizable cada mes. Si hacemos eso, vamos a reunir esta cantidad de dinero. Ahora, es importante entender cuál es la lógica de lo que estamos haciendo. La lógica de invertir, ¿cómo reúno este monto? Porque uno dirá, pucha, tanto dinero, pero hay un supuesto cruel que hay que tener en cuenta también cuando uno analiza esto. Y ahora mismo lo voy a explicar. Es decir, si nosotros invertimos 800, mes uno, en el mes 2 vamos a tener 800. Pero en este periodo de tiempo generé un interés. ¿Estamos de acuerdo, colegas? ¿Con la lógica? En este periodo ya tengo un interés, ¿no es cierto? La pregunta que les hago es,
ese interés, para que se logre esto, ¿se reinvierte o se retira? Gracias, Ricardo. ¿Este interés se reinvierte o se retira para que se logre este objetivo? Totalmente. Gracias, Ricardo. Gracias, Luis. Claro que sí, se reinvierte. Es decir, que si quiero obtener esto, debo manejar este negocio de forma paralela en mi vida. ¿Qué quiere decir? Como es a lo que estoy invirtiendo, el destino de mis ganancias no va a ser al gasto. Simplemente lo que gane lo muevo a la maquinita para que pueda reunir esta cantidad de dinero. Porque si hago retiros, aunque sean parciales, ya no se va a cumplir esta lógica. Eso es lo importante de entender de por qué se acumula tanto. Es el poder de la capitalización, colegas. Entonces, aquí tenemos otra opción donde asumimos riesgo al principio y luego nuestro dinero lo colocamos en una entidad financiera donde nos van a pagar una tasa del 2% anual capitalizable cada mes. Ese sería otro contexto. Ahora, colegas, ¿quedó clara la alternativa número 2? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Gracias, Luis. Ahora, voy a crear otra alternativa. Modelo copiar, crear una copia, modelo final, donde aquí podemos plantear una alternativa 3 a 3, donde es todo riesgo, 24%, todo riesgo. Obviamente, pero quizás que no rentemos tanto, que rentemos un 6%, un 10%. Mire lo interesante, ¿no? Aquí ya no estoy tomando acá una postura de ahorro, sino una postura de inversión, pero una postura de inversión de toda mi vida, de toda la vida, tanto la laboral como la de mi periodo de jubilación, donde hago trabajar mi dinero con un 10% anual capitalizable cada mes. Y mira lo interesante, obviamente que sale 17.000, muy superior. Aquí ahorramos, ¿sí? Y luego esta es la cantidad que retiramos, ¿no es cierto? A esta tasa. Ahí tenemos otra alternativa, ¿sí? Esto es lo que vamos a acumular, ya que tenemos también otra alternativa. Bien, entonces la idea de un modelo financiero es establecer no solamente un escenario, sino diferentes alternativas y comenzar a jugar. Ahora bien, otra alternativa, mover o copiar, la última, que vamos a hacer este modelo, alternativa 4. Somos personas conservadoras, queremos ahorrar, pero queremos nosotros una renta que ya no sea de 1994, digamos que queremos una renta de bolivianos 7.000. Entonces queremos ahorrar y tenemos una renta objetivo. Queremos 7.000. Queremos 7.000. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debemos de ahorrar
para poder retirar 7.000 bolivianos. Aquí hay un error. De bolivianos mes. Corrijo. Bolivianos mes. Bolivianos mes. Es un error que lo hemos arrastrado desde base, ¿no? Bien. Ok. Ahora, la pregunta es, si nosotros queremos tener una renta de 7.000 y no queremos tomar una postura de riesgo, es decir, queremos que nuestro dinero esté en el banco todo el tiempo, tanto en el periodo de ahorro como en el periodo de retiros. Entonces, como ya tenemos nuestro modelo en Excel, ya podríamos decir, ok, voy a ir a datos, y en datos voy a usar la herramienta análisis de hipótesis, buscar objetivo, y cuánto queremos que sea nuestro retiro. Fíjese que definir celda, esta es la celda, la renta, con el valor. Aquí con el valor que voy a colocar 7.000, cambiando la celda, ¿cuánto va a ahorrar? Hola, ¿me escuchan, colegas, ahora? ¿Me escuchan? A ver, ahora. Eh, Se ah, escucha, se escucha. perfecto, gracias. Se me fue un problema, tuve un pequeño problema ahí tecnológico. Se quiso actualizar todo esto, pero ya, ha sido superado. Gracias, Emer. Repito, entonces lo que estaba haciendo es que, no sé dónde me quedé, pero una vez que tengamos el modelo, podemos usar las herramientas de Excel para preguntar lo que queramos saber del modelo. Una pregunta relevante sería la que le mencioné al principio, donde uno quiere pues siempre una meta, una ahorra para un objetivo, ¿no? En este caso, que el objetivo de María, por ejemplo, sea recibir una renta de 7.000 bolivianos cada mes. Entonces, ¿qué herramienta de éxito nos ayuda mucho para esto? Buscar objetivos. Donde buscar objetivo me pregunta, definir la celda objetivo, que puede ser la renta. Luego me pregunta el valor objetivo, la meta, 7.000. Y luego me pregunta cuál es la celda que debo cambiar para que eso se cumpla. Note usted, nuevamente,
definirse el objetivo, cambiando la celda, y acá se le coloca el valor meta que uno está buscando. Y luego el Excel, usted le da a aceptar. ¿Y qué es lo que hace el Excel? Busca una alternativa de solución y me dice, ¿sabe qué, Juan? Si usted quiere recibir una renta de 7.000 bolivianos cada mes durante todo el periodo de su jubilación, pues deberá ahorrar 2.808,30 centavos todos los meses durante toda su vida laboral. Miren lo interesante, colegas, que cuando uno formula un modelo, primero, una vez formulado, como dice la teoría, me tiene que permitir ayudar a tomar decisiones. Colegas, ¿se entendió el ejemplito? ¿Estuvo claro? Excelente, Luis. Gracias. Ahora vamos a ponerle un poquito más de estrés a nuestros ejemplos y vamos a hacer otro donde la pregunta sea capacidad de pago. Es este problema de acá. Dice, titula capacidad de pago y modelo financiero para Omega SRL. Bien, aquí tenemos nosotros una empresa, a hacer mi pantalla, una empresa que actualmente no tiene deuda, tiene 80 años en el mercado, se dedica a la producción y comercialización de poleras, se prepara para una gestión anual en la que estima la venta de 25.000 poleras. Este es el precio de cada polera y el costo de compra es de boliviano 250 la unidad. Esta empresa tiene costos fijos que incluyen sus gastos administrativos, su gasto de marketing, las comisiones de vendedores, bueno, este es un gasto variable, su gasto de mantenimiento, su gasto de alquiler. Bien, esta es parte de sus operaciones. Además nos dice que la empresa está evaluando un financiamiento. Es decir, se quiere financiar 1.000.000 de bolivianos bajo las siguientes condiciones: 24% anual, forma de pago mensual, plazo un año. El sistema de amortización podría ser francés o alemán. Ahora, con el objetivo de determinar la capacidad de pago y evaluar la viabilidad financiera, se solicita formular un modelo financiero con las siguientes variables de entrada. Bien, ¿cuáles son las variables de entrada? Precio de venta por polera, está remarcado. Costos variables, gastos operativos, cantidad de poleras, tasa de interés del préstamo, plazo del préstamo, sistema de amortización. Ya me está diciendo cuáles son las variables de entrada y modelo. Y como variable de salida, la capacidad promedio de pago y los meses de cumplimiento del préstamo. Los meses de cumplimiento del préstamo. Y las interrogantes que me plantea resolver es determinar, primero, ¿tiene la empresa capacidad de pago suficiente para asumir la deuda? Perfecto. Entonces, primero construyamos el modelo y luego planteamos todas las preguntas que podría existir dentro de este modelo. Entonces, en este caso, vamos a ir armando nuestro modelo
Aquí voy a colocar modelo. Por si acaso, este Excel está en el grupo, se los he pasado, colega, y vamos a ir armando nuestro modelo. Bien, vamos a la obra. Tenemos la variable de entrada del modelo, detalle, valor, unidad. Bien, dentro de esa variable de entrada, ¿qué vamos a colocar? El precio de venta, el costo variable unitario, vamos a ir copiando. Bien, para que sea más operativo y no esté cerrando y abriendo la pantalla, voy a insertar y voy a sacar una captura. Hemos hecho un recorte de pantalla y vamos a extraer los datos. Extraigo los datos, lo vamos a achicar esto y ahí más fácil, ¿no es cierto? Precio de venta, 400 bolivianos por unidad. El costo variable unitario, 250 bolivianos por unidad. La cantidad vendida o la cantidad estimada a vender, 25 unidades por año. ¿Qué más tenemos? Los gastos de administración, lo voy a abreviar, ADM, que es 20.000 bolivianos mes. Tenemos los gastos de marketing, 5.000 bolivianos mes. Las comisiones, estamos hablando de cuánto, 2% sobre ventas. Gasto de mantenimiento, siguen uniendo, está ingresando Alexander. Bienvenido, Alexander. Mantenimiento, 2.000 bolivianos mes. Y gasto y alquiler, ¿no? 4.000 bolivianos mes. Entonces, vamos a hacer un presupuesto de caja para un año de operación. Hasta aquí estamos colocando, ahora falta los datos del crédito. Vamos con los datos del crédito. Préstamo, 1.000.000. Préstamo, 1.000.000 de bolivianos. Ese préstamo que planea adquirir a un plazo de un año. La tasa, 24% anual. Bien. Sistema. Bien. Nosotros podemos decir si este número es igual a 1, que sea el sistema
francés. Ahora, si caso contra, ahora, sí, nuevamente, si es igual a 2 que sea alemán. Que aquí otra cosa que me diga error, ¿ya? Perfecto. Entonces, si coloco acá 2 va a salir francés, alemán. Si coloco uno va a salir francés. Si le coloco otra cosa, error, ¿ya? Entonces, aquí tenemos entonces todas las variables de entrada que nos da el enunciado del modelo. Ahora trabajemos en el proceso, ¿sí? En armar el modelo. Dentro del proceso, el paso uno, el paso uno es determinar los ingresos de efectivo. Y para ello necesitamos trabajar con enero, febrero. Como vamos a hacer un presupuesto de caja por un año, porque el crédito es por un año, ahí tenemos, ahí, ¿no? Ustedes pueden ver bien, son los meses, ¿no? Acerco un poquito más para que sea más visible. Necesitamos proyectar el precio de venta. El precio de venta, agarro y lo copiamos y lo inmovilizo con la función F4 y lo arrastro. El precio de venta, cantidad vendida. ¿Cuántas son las ventas anuales? 25.000 unidades al año. Esto es lo que se estima vender. Esta es la proyección de ventas. Esta información me la pasa la área comercial, pero es anual. Para hacerlo mensual, yo podría agarrar estas ventas, inmovilizarlas y dividir entre 12. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Sacando un promedio, ¿no, colegas? Pero si yo saco un ventas promedio, estaría cometiendo un error. ¿Por qué un error? Porque la experiencia y la teoría me dice que en cualquier negocio, lo que sí es seguro son los costos, que tienen un comportamiento constante. Sé cuáles son y sé cuándo van a ocurrir. Pero lo que es altamente incierto son los ingresos. Los ingresos tienen un comportamiento cíclico dentro del año, porque existen meses buenos y meses malos de acuerdo a la estacionalidad de mi negocio. Por ejemplo, usted no puede pues, vender chompas en verano, ¿no es cierto? O poleras en invierno. Entonces, existen negocios que por su propia naturaleza va a tener meses donde son muy buenos, muy buenos en ventas y meses donde son muy malos en ventas. Entonces, si yo tomo acá un promedio, estaría cometiendo un error terrible. Entonces, ¿qué hago? Las empresas tienen historia y con base a la historia, usted puede elaborar algo como el anexo uno. Es decir, solamente para dar un ejemplo, si usted, por ejemplo, quiere modelar 3 meses, mes uno, mes 2, mes 3,
Y acá tiene usted las ventas históricas. Acá vendió 100, acá vendió 80, y acá vendió 3, vendió 120. Y usted quiere ver las ventas futuras. ¿Usted qué hace? Usted podría bien sumar estos ítems y luego acá sacar una proporción. Esto entre esto. Entonces, ¿esto qué me dice? Como usted barra, me está diciendo, ¿sabe qué? Que el 100% de las ventas en este trimestre, el 40% se vendió más en el trimestre, en el mes 3, en el mes 2 se vendió menos. Entonces, para el siguiente mes, si no cambia nada, la estructura de la venta no va a cambiar. Es decir, cuando digo estructura me refiero a lo porcentual. Usted puede hacer, obviamente se espera que venda más el siguiente año, pero la estructura debería mantenerse. Es decir, usted va a seguir vendiendo más en el mes que vende más y va a seguir vendiendo menos en el mes que vende menos. Eso no va a cambiar. A no ser, claro está, que usted modifique la estrategia o cambie o usted influya en que cambie esta estructura. Entonces, con base a esta lógica, con base a la historia, nos han proporcionado esta información, que es la estructura de las ventas históricas. Debo preguntar, colegas, ¿se entiende de dónde viene esto? En una empresa en marcha, recuerden que tiene 80 años la empresa. Pues ventas anteriores, profesor. Totalmente, Hugo, tal cual. ¿Sí? De las ventas anteriores, este cálculo es perfectamente realizable. Entonces, esto que estamos haciendo es totalmente verídico y se lo puede hacer y se lo debe hacer. Se llama reconocer la estacionalidad de las ventas. Totalmente correcto, como dice Luis. Dice, si todo ha sido normal en años anteriores, excelente lo que acaba de aportar Luis. Agregó una palabra interesante, dice, normal, dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar la proporcionalidad en el año 2020, no sería correcto, ¿no? Porque no fue un año normal. En el 2020 todos estábamos encerrados, ¿correcto? Como bien menciona Luis, debería ser de un año normal. Gracias, Luis. Bien, genial. Entonces, como nosotros ya tenemos esta historia, que entonces las ventas pues no son un promedio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos igual y estas ventas proyectadas las inmovilizamos y usted multiplica por el anexo 1, donde me está dando la estacionalidad. Y arrastro. Ya con esto, puedo calcular los ingresos, que simplemente el precio por la cantidad. P por Q. Enter. Y acá tenemos los ingresos mensuales de la empresa Omega. Ese es el paso número 1. Determinar los ingresos de efectivo. Paso número 2. Determinar los egresos de efectivo. Nuevamente, vamos con los ítems. Serían costo de venta, primero. Costo de venta.
que sería igual, mi costo variable unitario es 250, lo inmovilizo y lo multiplico por la cantidad y arrastro para todos los meses, hasta diciembre. Luego, ¿qué tengo como ítem? Tengo gastos de administrativo, señor, este señor, este señor. Control C. Y los pego. Entonces digo, los gastos administrativos, aquí es igual. Inmovilizo y arrastro. Gasto de marketing. Inmovilizo y arrastro. Comisiones. Me dice que es 1% sobre las ventas. Agarro, inmovilizo y multiplico por las ventas. Arrastro. Mantenimiento y alquiler. Un F4 para inmovilizar la celda. Otro F4 es para inmovilizar la fila. Y otro F4 es para inmovilizar la columna. Yo quiero inmovilizar la columna. Así que 3 veces F4. Eso, miren, me permite hacer esto. Y luego puedo arrastrar. Entonces ya no tengo más egresos operativos. Ya no. Y con esto calculo, colegas, el total de egreso efectivo. Total de egreso efectivo. Que sería una suma, igual suma. Sumamos todo. Cerramos paréntesis. Y arrastramos. Arrastramos. Control N. Bien. Ahora. Y el paso 3. El paso 3 es elaborar el flujo de caja. Vamos a elaborar el flujo de caja. Control C. Donde en el flujo de caja, ¿qué vamos a colocar, colegas? El ingreso de efectivo. Egreso de efectivo. Ingreso de efectivo. Egreso de efectivo. Y esto nosotros lo arrastramos. Y acá tenemos nuestro flujo de caja, que es la diferencia entre ingresos menos egresos. Entonces, este es el flujo de caja que se genera mes a mes. Entonces, es una parte importante de cualquier evaluación crediticia, el flujo de caja de mi cliente, lo que él genera cada mes. Porque la idea central es que lo que le genere cada mes sea suficiente como para pagar la cuota. Colegas, debo preguntar, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien con la velocidad? ¿Muy rápido, muy lento? Todo bien, profe. Gracias. Excelente. Gracias, Luis. Perfecto. Entonces, es el paso 3 del armar de nuestro flujo de caja. Paso 4 es trabajar con la deuda, ¿no?
vamos a trabajar primero con las condiciones del crédito. Del crédito. Perfecto. Vamos a trabajar. Ahora, perfecto. ¿Qué tenemos como condición de crédito? Tenemos detalle, valor, unidad. Tenemos que armar dos planes de pagos. Porque tendría que elegir cuál nos conviene más, ¿no? Si es francés o alemán. Entonces, condición de crédito, acá vamos a colocar francés primero, ¿ya? Francés. Entonces, la deuda, el plazo, la tasa, la cuota. El plazo es año, tasa anual, cuota bolivianos, mes. Entonces, igual digo, la deuda viene de mi variable de entrada, 1.000.000. El plazo, la tasa, bien. La cuota, recuerden que en el sistema francés, la cuota la obtengo con la función pago de Excel, donde la tasa la divido entre 12 para hacerla mensual, el plazo lo multiplico por 12 y el BA es la deuda con signo negativo y eso me va a dar la cuota mensual. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático, usted la cuota la puede encontrar con esta fórmula. Cuota es igual a la deuda multiplicada por la tasa sobre 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos 3. Perfecto. Eso es desde el punto de vista Profe, adelante. la cuota no sería anual si la tasa está anual. Es correcto. Gracias por la pregunta. Pero efectivamente, en el enunciado me condiciona. Me dice que el crédito se paga cada mes. La tasa es anual. Recuerden que todas las tasas que aparecen en tabla en el sistema financiero son anuales, ¿no? Pero para hacer el plan de pago, nosotros ¿qué hacemos? La dividimos entre 12 para hacerla mensual, porque generalmente los planes de pago son mensuales. ¿Correcto? Salvo algunos sectores específicos, ¿no? Como por ejemplo, los créditos para el sector agrícola, los planes de pago son semestrales, o deberían ser semestrales, ¿no? Bueno, en realidad son semestrales, ¿no? Porque ellos se manejan por campañas, ¿correcto? Pero en la mayoría de las empresas, los créditos son de tipo mensual. ¿Sí? ¿Respondí a la pregunta? Sí, profe, gracias. No me había fijado que lo había dividido entre dos. Excelente, excelente. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Ahora bien, ya tenemos nosotros la cuota. Ahora lo que corresponde es hacer el plan de pagos. Vamos a armar el plan de pagos. Hacemos detalle. Nuevamente acá enero, febrero. Y los arrastramos.
estoy diciendo. Muy bien. Recordemos, colocamos saldo inicial, la cuota, el interés, la amortización y el saldo final. El saldo inicial es la deuda. Recuerden que en este sistema la cuota es fija, así que la inmovilizamos con la función F4 de Excel. El interés en cualquier sistema sobre saldo, saldo inicial multiplicado por la tasa. Aquí tenemos que recordar que la tasa la tenemos que inmovilizar dividido entre 12 para hacerla mensual. La amortización es la diferencia entre la cuota menos el interés. El saldo final vendría a ser el saldo inicial menos la amortización. Y para el siguiente mes, el saldo final se torna inicial. Ya con esto, nosotros ¿qué hacemos? Seleccionamos, arrastramos a la derecha, seleccionamos todo y nos vamos al final. Donde al final el crédito tiene que estar totalmente extinguido. Voy a quitarle los decimales. Correcto. Pero ese es el plan de pago bajo el sistema francés. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con la misma estructura, pero como no sabemos cuál sistema nos convendría más, copio la estructura y acá le coloco alemán. Y recordamos un poco, esto aquí lo borramos porque lo vamos a hacer de nuevo, colegas. Y esta fórmula te va a cambiar. Y vamos a ir copiando los datos nuevamente. La deuda viene de préstamo. El plazo, 1 año. La tasa. Y aquí. Recuerden que en este sistema lo que encontramos primero es la amortización. En el sistema alemán lo que es fijo es la amortización. Y la amortización nosotros sacamos con esta formulita que me dice que la amortización es igual a la división, colegas, de la deuda sobre el plazo. ¿Qué hago entonces? Divido esto entre el plazo. Pues recordemos que el plazo lo tengo que multiplicar por 12 para hacerlo meses también. Y esto vendría a ser la amortización. Entonces, en este sistema, lo que es constante es la amortización, colegas. Inmovilizo la amortización. El saldo inicial es la deuda. El interés siempre sobre el saldo. Saldo inicial multiplicado por la tasa activa dividido entre 2. Tengo el interés y tengo la amortización. La cuota es la suma de ambos. El interés más la amortización. El saldo final viene a ser el inicial menos la amortización. Y para el siguiente mes, el saldo final se torna en inicial. Y a esto lo arrastramos a la derecha. Y arrastra hasta el final. Y claro que sí, tiene que salir 0 al final. Es genial. Tenemos ya el tema de la deuda ya trabajado. Los sistemas. Entonces, siguiendo con el proceso, ya estamos en condiciones de armar nuestra variable de salida.
Ya con esto, vamos a armar nuestra variable de salida. Bueno, o quizás aún no podemos hacer otra variable. Podemos seguir en el proceso y colocar como paso 5 quizás la capacidad de pago, ¿no? Mensual. ¿Cómo saco la capacidad de pago mensual? Mire, el flujo de caja lo tenemos. El flujo de caja lo tenemos. Pero la cuota va a depender, ¿no, colega? De qué sistema de amortización usemos. ¿Correcto? Entonces, porque la cuota puede ser, si es sistema francés es una, si es sistema alemán es otra. Entonces, ¿qué decimos? Sí, podemos usar la función sí y decir, ok, mira, si este número inmovilizado es igual a uno, entonces quiero que vaya aquí la cuota de francés. Este es de francés. Y esta es la cuota. Punto y coma. Sí, nuevamente. Sí. Si este número inmovilizado es igual a 2, entonces, si es igual a 2, quiero que me copies ahí la cuota, pero el sistema alemán. Caso contrario, error. Arrastro. Ahí tenemos la cuota. Y esta cuota va a cambiar. Por ejemplo, bien, está la cuota ahorita del francés, que es constante, ¿no? Pero si acá arriba le digo 2, saldría alemán, y acá la cuota ya no sería constante, ¿no, colegas? Eso quiere decir que está bien la función nomás. Dejémosla con uno, con francés. Bien, ya tenemos nosotros la cuota. Ahora, con eso podríamos ya armar la capacidad de pago o la razón de cobertura, que sería dividir este señor entre este señor aquí. Y la razón de cobertura, colegas, tiene que ser, primero tenemos que interpretarla, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, el flujo de caja de enero me permite pagar 5,30 veces la cuota. El flujo de caja de febrero me permite pagar 4,93 veces la cuota. El problema es mayo. El flujo de mayo me permite pagar 0,80 veces la cuota. Es decir, no me alcanza para pagar la cuota. Entonces, este ratio, colegas, al menos tiene que ser 1. Al menos tiene que ser 1. O por lo menos tiene que ser 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora mismo, voy a colocar aquí un formato condicional
Lo voy a alejar un poquito para que se pueda ver. Pregunto, ¿tienen visibilidad desde su casa bien? Si lo mantengo a esta distancia, colegas. Pregunto. Gracias, Luis. Gracias, Elmer. Muy bien. Entonces, gracias, Carlos. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todos estos señores. Gracias, José. Voy a seleccionar todos estos señores y voy a decir que, mira, que si es mayor esto que uno, que se ponga verde. Pero caso contrario, cuando sea menor que uno, se ponga rojo. Acá tenemos mayo, julio, agosto y septiembre. Hay 4 meses en los cuales no podemos pagar el crédito. Entonces, con esta parte de aquí, todo esto, colegas, es el proceso del modelo, ¿no? ¿Sí? Todo esto aquí es el proceso. Ahora vamos a colocar, vamos a armar ahora las variables de salida del modelo. Ya tenemos la variable de entrada. ¿Sí? De entrada ahora vamos a armar la variable de salida del modelo. Bien. Veamos el enunciado. ¿Qué nos plantea como variable de salida? La capacidad promedio de pago y los meses de cumplimiento. Interesante. La capacidad promedio de pago y los meses de cumplimiento. Veamos. Entonces, la capacidad promedio que sería igual promedio en veces, ¿no? Esta es la capacidad promedio de pago medio en veces. Perfecto. Ahora, meses, a ver, acá vamos a colocar número de meses de cumplimiento. Bien. Y acá voy a colocar INAL. Miren, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar, si este de aquí es mayor que 1, que me coloque 1. Ahora, si esto de aquí es menor que 1, me coloque 0. Caso contrario, no aplicaría colocar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función? Que en los meses que no me alcanza para pagar, me va a colocar 0. Y en los meses donde sí pueda pagar, me va a colocar 1. Eso es lo que va a hacer la función que acabo de colocar. Ahora bien, si yo quiero sacar el número de meses de cumplimiento, hago una suma
y me va a decir que 8 meses. 8 meses voy a cumplir. ¿Sí? Y acá, probabilidad de cumplimiento. Probabilidad de cumplimiento anual, que yo podría decir que, ¿sabe qué? Esto entre 12, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que 8 de 12 meses voy a tener capacidad de pago. Va a existir 4 meses que no voy a poder pagar. Colegas, pregunto hasta aquí. ¿Se entendió el modelo? Y Bueno, profesor, bueno, una che, pregunta. Gracias. Sí tengo pregunta. Adelante. En esos meses que no tiene capacidad para pago, ¿qué haría la empresa? ¿Cuál sería su, digamos, cómo podría o qué estrategia podría aplicar para que no tenga ese, como se dice, ese hueco por los 4 meses? Gracias, Luis. Bien, tenía una pregunta. La pregunta es interesante. Bien, como dice el ecualizador, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. Bien, si una empresa no genera, consume, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las empresas? La lógica me dice que debería pagar la cuota con el flujo operativo, es decir, con lo que genera en el mes, ¿correcto? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando con el flujo, si podemos pagar la cuota con el flujo que se generó en el mes. Ahora bien, ¿qué hacen las empresas? Recuerden ustedes que la empresa no inicia operaciones con caja cero, ¿correcto? La empresa tiene una caja acumulada. Entonces, si dentro del mes usted no generó el suficiente efectivo para pagar la cuota, lo que hace es comérselo guardado, es decir, lo que teníamos acumulado, ¿correcto? Es decir, eso se llama espalda financiera. Si usted en el mes no logró generar el suficiente flujo operativo, ¿qué hacemos? Nos comemos lo guardado. Resumamos el día. Nosotros asumamos el mundo del efectivo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una cierta cantidad de dinero en la cartera, ¿sí? Y trabajamos, vivimos del día a día y vendemos refrescos y tenemos que pagar la cuota ese día y pagamos día a día. Pero ¿qué pasó? Ese día llovió todo el día, pero yo durante todo el día tengo egresos, desayuno, almuerzo, ceno, me traslado de un lugar a otro, pero no generé ni un peso de ingreso, pero igual tengo que pagar. Entonces, si usted no genera, consume, pero consume ¿de dónde? De lo que ya teníamos acumulado previamente. Entonces, pero eso no puede ser una constante, eso tiene que pasar un mes en el año, por algún factor. Si no genero, consumo. Ahora, ahora aquí tenemos un problema. ¿Qué haríamos esos meses, en este caso particular? Lo ideal sería es que todos los meses me salga verde. Entonces, ya nosotros podemos responder a las preguntas que nos hace el enunciado, donde, bueno, a la respuesta puntual, en estos meses que no genero, debería aplicar lo que tengo acumulado. Ahora, si no tengo nada acumulado, ahí tendría que hacer la lógica del sacrificio. Es decir, ¿qué hacen las empresas cuando esto no se da? La lógica del sacrificio. ¿A qué me refiero? Usted mira a estos señores de aquí y a estos señores. ¿A cuál sacrificamos? Dejamos de pagar comisiones,
dejamos de pagar alquiler. Entonces, pero ya cuando estamos charlando de a quién sacrificar, cuando no tenemos caja acumulada y no generamos el suficiente flujo operativo, ahí estamos hablando de lo que bien decía Modigliani Miller. La deuda es buena, claro que sí, pero debes aumentar tu nivel de deuda, porque sabemos que es buena la deuda, hasta el punto en el cual la deuda no destruya valor. Y cuando decimos no destruye valor, quiere decir que no se afecta a las operaciones. Cuando decimos que no se afecta a las operaciones, quiere decir que no tenemos que sacrificar nada operativo. ¿Correcto? Entonces, una primera respuesta, en este caso, ¿tiene la empresa capacidad de pago suficiente para cumplir su deuda? Creo que podríamos responder que no. No desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque solamente podría, podría pagar con su flujo operativo 8 meses de 12, una probabilidad de cumplimiento del 67%. ¿Será que estamos trabajando con un sistema? Miren, colegas, ¿qué voy a hacer? Esto de aquí lo voy a ocultar, ¿ya? Voy a ocultar casi todo. Voy a ocultar solamente que me quede esto de aquí, lo voy a ocultar todo lo que es proceso, porque en realidad lo que nos interesa es la variable de entrada y la variable de salida. Ocultar. Miren, pero estoy trabajando con el sistema francés. Sí, gracias. Correcto, variable de salida. Muchas gracias. Bien, pregunto, ¿será que si colocamos acá 2, la cosa mejora? Si colocamos 2, fíjense que no mejora la probabilidad, ¿no? Ni la cantidad de meses. ¿Sí? Si colocamos, en este caso no está cambiando el número de meses. Ahora si vemos la capacidad promedio, con el francés es 2,8, con el alemán es 2,84. Mejora la capacidad promedio de pago. Pero la pregunta, vamos a seguir trabajando con uno, con el francés. Sí, sí, correcto, Carlos, ¿no? Correcto, Carlos. Podríamos tomar en cuenta el americano, ¿sí? Totalmente, ¿no? Pero el contexto ahora mismo estamos manejando es el contexto de una empresa que no cotiza en bolsa y el caso nos condiciona, ¿no? A estos sistemas. Pero la respuesta suya es correcta. El sistema americano podría mejorar la capacidad de pago. Correcto. Porque solamente el único mes que no podríamos cumplir sería el último mes. Lógico que sí, porque recuerda que en el sistema americano la última cuota es fuerte, pero desde luego mejoraría terriblemente nuestra probabilidad de cumplimiento con flujo operativo. Bien. Una consulta, maestro. Adelante. A partir del planteamiento que usted ha hecho, podemos observar que la deuda, en vez de agregar valor, entonces destruye valor. Es decir, que el financiamiento, no sé si se puede deducir de ese criterio, creo que sí, en vez de agregar valor a la empresa, destruye valor. Es decir, en vez de apalancar la empresa, qué sé yo, lo que hace es que la endeuda. Quisiera oír su opinión o su orientación en ese aspecto. Preguntas fuertes y profundas. Excelente, excelente.
como dice el descuartizador, vamos por partes, ¿no? Limitando el contexto del caso, ¿no? La deuda, en este caso, estamos contrastando si tenemos capacidad de pago o no. Eso es lo que estamos buscando. Ok, Y ok. con los flujos que tenemos, estamos demostrando que no tenemos capacidad de pago, porque solamente podemos cumplir 8 de 12 cuotas. Ahora, este nivel de deuda está destruyendo valor en el sentido de que está afectando ya mis operaciones, porque va a existir 4 meses que tendré que sacrificar. Si no tengo una caja acumulada, tendré que cortar la cabeza de algún gasto y eso afectaría mis operaciones. Entonces, bajo esa óptica, sí la deuda está destruyendo valor. Pero quiero encasillarlo este problema, no en un problema de finanzas avanzadas, porque fíjese, en finanzas avanzadas, estamos en el caso de matemática financiera, ¿no? En finanzas avanzadas tendríamos que ver el destino del crédito. Aquí hay una variable que no estamos considerando. El para qué del crédito. Si es un crédito de inversión, si es un crédito de inversión, porque estos flujos que estamos proyectando son el pasado proyectado, es el pasado proyectado, pero no estamos viendo el impacto de la deuda. Me explico. Si yo recibo deuda, debería mejorar algo en el futuro, ya sea invierto en una maquinaria que me reduce costo, en consecuencia, este es el costo histórico. Entonces, la nueva deuda que estoy adquiriendo es para mejorar algún proceso y esa mejora de proceso podría tener un impacto en mi costo de venta. Entonces, mi costo de venta proyectado debería ser menor. Un impacto a la deuda. Otro impacto a la deuda. Ok, nosotros estamos planeando vender 25,000. Pero, ¿qué pasaría si esta nueva inversión es un activo y ese activo va a hacer que mi capacidad productiva aumente? Entonces, debería considerar acá en lugar de 25,000 el aumento de la capacidad productiva que me va a generar la deuda. Es decir, en este ejemplo, no estamos viendo el impacto positivo de la deuda en los flujos, que es claramente lo que usted menciona, el apalancamiento. Solo estamos midiendo con base a la historia replicada en el futuro, ver si podemos pagar la deuda, sin tomar en cuenta el impacto positivo de la deuda en los flujos, que no lo estamos considerando en este ejemplo. ¿Respondí su pregunta, colega? Excelente explicación, profesor. Sí. Excelente. Gracias, José. Gracias. Gracias por la Profesor, Adelante. un comentario respecto, por ejemplo, hay empresas que por un tema normativo están obligadas a invertir, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que va a haber incremento en su venta. En ese sentido, estas empresas estarían, digamos, condenadas a que en algún momento se pueda dar de que no puedan pagar la deuda, ¿no? Porque ese tema de las inversiones prácticamente es con fuentes de financiamiento bancario a largo plazo, ¿no? Entonces, podría darse el caso, ¿no, ingeniero? Que si en algún momento por un tema normativo del Estado se obligue, ¿qué es lo que ha sucedido con las empresas que se capitalizaron, luego se privatizaron, digamos? Podría darse ese caso, ¿no? Que al final de cuentas el obligar a invertir a una empresa, siendo que no se va a constituir un apalancamiento, pueda condenarla al fracaso, ¿no? En un futuro, ¿no? Desde luego que sí, claro que sí, eso es una irracionalidad financiera, ¿no? Invertir por invertir, ¿no? Definitivamente, eso definitivamente va a terminar pues en lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Correcto, Fernando, excelente. Aquí tengo una pregunta de Luis, la leo. Gracias, profesor. Gracias a usted por preguntar, Fernando. Luis pregunta, ¿la proporcionalidad de las ventas serían útiles siempre y cuando se haya generado ventas como fuente de financiamiento similar para 9 años? De lo contrario, sería mejor pronosticar. Totalmente correcto,
Eh, totalmente correcto. Totalmente correcto. Es decir, lo que menciona el colega es que la proporcionalidad que estamos usando nosotros es bajo el supuesto de que vamos a seguir en el mismo negocio, vamos a seguir vendiendo lo que estábamos vendiendo en el pasado, ¿no? Ahora, si es un nuevo producto, un nuevo mercado, no tenemos ese dato y tendríamos que hacer estimaciones, ¿no es cierto? Tendríamos que hacer algún otro tipo de estimación. Excelente. Bien, ahora vamos a acudir a la teoría financiera y vamos a hacer preguntas al modelo. ¿Cuál sería el nivel máximo de deuda que la empresa podría asumir con con bajo riesgo de incumplimiento? Entonces, aquí lo que me está mostrando es riesgo de incumplimiento está asociado a la capacidad de pago, ¿sí? La capacidad de pago sabemos que como mínimo tiene que ser 1, pero todos estamos de acuerdo que si mi flujo es un peso, sí, o sea, si mi emprendimiento genera un peso y mi cuota es un peso, estaríamos asumiendo mucho nivel de riesgo. Pero si mi flujo es 2 y mi cuota es 1, eso quiere decir en términos de riesgo que si mis ventas bajan en un 50%, aún podría pagar. Entonces, ¿eso que implica en términos matemáticos? Que podríamos nosotros adoptar un ratio de cobertura de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos decir, ok, queremos que este ratio sea de al menos 2. Con eso nosotros podríamos usar una herramienta que nos va a ayudar mucho, que es el solver, ¿sí? El solver funciona bien para resolver este tipo de problemas. Habilito el solver y se habilita un cuadro de diálogo, que es la forma que tiene el Excel de conversar con nosotros. Me dice, ok, ¿qué quiere usted como objetivo? Bueno, yo quiero como objetivo mi capacidad de pago. ¿Qué quiere con su capacidad de pago? Bueno, yo quiero minimizarla, ¿sí? Yo quiero que se reduzca, porque si se reduce mi capacidad de pago, quiere decir que aumenta mi deuda. Yo quiero que este número se reduzca, pero ¿hasta dónde? Yo quiero que se reduzca y para eso, ¿qué quiere cambiar? Bueno, yo quiero que se reduzca y para eso quiero cambiar la deuda. Yo quiero que me cambie la deuda y quiero que este número sea pequeño. Pero, ¿me quiere usted alguna restricción? Me pregunta el Excel. Sí, yo quiero una restricción. Mi restricción sería que todos estos señores de aquí sean, sean mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Y le doy a aceptar. Entonces, y le doy resolver. Aceptar. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo una probabilidad de cumplimiento del 100%. Vean que mi capacidad de pago, al menos en los peores meses, es de 2. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el nivel de deuda máximo que usted puede obtener? ¿Sabe qué? Usted puede tener un préstamo de 400.000 bolivianos. Pero esto es con un ratio de cobertura mayor o igual a 2. Pero usted va a decir, ok, pero ¿sabe qué? Yo podría tolerar que, ¿por qué 2? Podríamos nosotros modificar esta restricción y decirle, no, que sea mayor a 1,2, ¿cierto? 1,2. Aceptar. Le da a resolver. Aceptar. ¿Y qué está pasando? Igual tengo una probabilidad del 100% de cumplimiento y está aumentando mi capacidad de endeudamiento
está aumentando mi capacidad de endeudamiento y en los peores meses es 1,2. ¿Se entiende, colegas, cómo podemos operativizar esta herramienta? Una consulta, maestro. Adelante. ¿Podría nuevamente explicar los parámetros aplicando Solver, o lo que usted acaba de hacer? Pero Que me claro que perdí sí, en una. Por favor. pero claro que sí, nuevamente. Wow. Lo dejo esto 1.000.000, como estaba antes. ¿Era 1.000.000, colegas? Sí, 1 millón, sí. Perfecto. Genial. Entonces, habilito Solver. Voy a dar, restablecer todo. Y vamos a conversar. ¿Qué necesita el Solver para poder trabajar? El Solver necesita un modelo financiero que es el que nosotros tenemos. El Solver necesita todo lo que nosotros hemos hecho. Primero, el Solver me va a exigir siempre un objetivo. Una celda. Y la celda aquí va a ser la capacidad promedio de pago. Ahora, una vez que elegí la capacidad promedio de pago, me pregunta el Solver, ¿qué quiere que haga? Si yo le coloco maximizar, ¿qué va a hacer con esto? Si esto lo maximiza, me va a salir dedo a cero, ¿no? Yo quiero minimizarlo, porque yo quiero que este número baje, porque si este número baja, aumenta mi deuda. Si este número baja, es porque estoy más endeudado, ¿correcto? Yo quiero que este número baje. Por eso le coloco minimizar. Ahora, cambiando la celda, ahí cuando mira cambiando la celda, ¿qué variable estoy analizando? Yo quiero saber cuál va a ser mi deuda. ¿Cuál puede ser mi deuda? Esta es la celda que va a cambiar. Esta es la celda que va a cambiar y este es el número que se va a minimizar. Pero si no le coloco ninguna restricción, ¿sí? Si no le coloco ni una restricción, quiere decir que esto podría llegar a ser cero. Yo quiero que agregarle una restricción. Y la restricción va a ser que la capacidad de pago sea mayor o igual a, cuando digo mayor o igual a, acá le estoy diciendo, ya estamos entrando en el campo de riesgo. ¿Qué queremos que sea nuestra capacidad de pago? Si le coloco 1,5 y le voy a aceptar y le voy a resolver, aceptar lo que va a hacer la herramienta, me va a buscar mi capacidad de pago mínima es 5,26 veces, pero sujeto a qué restricción, a que mi capacidad de pago sea al menos 1,5. Y fíjese que en los peores meses, que es mayo, julio, agosto y septiembre, mi capacidad de pago baja a 1,5, porque esa es la restricción que le he colocado. Eso me da una probabilidad de cumplimiento del 100%. Cumplo 12 meses y este es el nivel de deuda que podría asumir. Ahora, si yo quisiera asumir más riesgo, agarro el solver, voy a la restricción, le voy a dar cambiar y puedo decir, ok, esta restricción la voy a cambiar y le voy a decir que sea mayor que 1,1 y le voy a dar a aceptar, resolver, aceptar. Vea que mi capacidad de pago cae, pero como mínimo en los peores meses a 1,1, pero eso que hace que mi nivel de deuda aumente ahora a 725.000. Entonces le podríamos decir, ¿sabe qué?
usted podría soportar con bajo riesgo de cumplimiento un nivel de deuda de 725.854 bolivianos. Con ese nivel de deuda, usted tiene una probabilidad de cumplimiento del 100% y una razón de cobertura mayor o igual a 1,1. ¿Qué quiere decir? Que en los meses más bajos, aún podría pagar por cada peso que debe 1 y le sobraría 0,10. Ahora, colegas, ¿quedó mejor la explicación? Muy bien, maestro, excelente. Ok, perfecto. Gracias a ustedes. Bien, siguiendo con el juego. Me hace una pregunta relevante. Me dice, realizar un análisis de sensibilidad para identificar los factores críticos que afectan a la capacidad de pago. Entonces, fíjense que es algo interesante esta pregunta, ¿no? Porque me está diciendo, ¿sabe que usted, esta es su capacidad de pago, pero qué variables le afectan más? Entonces, ok, les planteo lo siguiente. Nos vamos al break. Les paso este archivo y lo que quieran seguirme con Crystal Ball para que lo hagan desde sus hogares, ¿les parece? Está bien, profesor. Está bien, Perfecto. profe. Entonces nos vamos a break y yo les paso este archivo y lo que quieran lo abren en su computador porque vamos a hacer Crystal Ball entonces la segunda parte de la clase. Y vamos a hacer el marco conceptual de lo que es proyecto de inversión. Perfecto. Nos tomamos un break 10 minutos y regresamos, estimados colegas.